¿Y si te dijera que existe un pan mencionado en la Biblia que tiene todos los nutrientes necesarios para sobrevivir durante semanas? Un pan que, según algunos, fue suficiente para sostener a un hombre durante 40 días sin comer nada más. No es ciencia ficción, es historia. Y hoy te cuento qué es, cómo se hacía y por qué sigue siendo relevante miles de años después. En el Antiguo Testamento, específicamente en Ezequiel capítulo 4, versículo 9, Dios le da una instrucción muy concreta al profeta. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Ponlos en una vasija y hazte pan con ellos. Este no era un simple pan, era una mezcla precisa, intencionada y extraordinariamente nutritiva. Hoy sabemos que mezclar cereales y legumbres, como el trigo y las lentejas, crea una proteína completa, es decir, aporta todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita. Esto es algo que normalmente solo se consigue con productos animales, como carne, huevos o lácteos. Pero este pan, hecho solo con plantas, logra lo mismo. Añádele fibra, vitaminas, minerales y carbohidratos complejos y tienes un pan capaz de mantener con vida y energía a una persona por días, incluso semanas. Ezequiel vivió en tiempos difíciles. Exilio, guerra, escasez. Dios no solo le dio un mensaje, también le dio un alimento que pudiera sostenerlo físicamente. Por eso, este pan ha sido considerado por muchos como el pan de la supervivencia, y al mismo tiempo como una metáfora de fe y obediencia. Pero hablemos de lo que te interesa. ¿Cómo puedes prepararlo tú, en casa? Vas a necesitar una taza de trigo integral, una taza de cebada perlada, media taza de lentejas cocidas, media taza de habas cocidas, un cuarto de taza de mijo y un cuarto de taza de espelta, o avena integral si no consigues espelta. También necesitarás 2 tazas y media de agua tibia, una cucharada de levadura seca activa, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de aceite de oliva y, si quieres, un toque de miel cruda. Primero remoja y cocina las legumbres hasta que estén suaves. Luego muele o procesa todos los ingredientes hasta formar una masa densa, casi como una harina gruesa. Mezcla todo, agrega el agua, la sal, el aceite y deja reposar 1 hora si usas levadura. Después, hornea a 180 grados Celsius durante unos 45 a 50 minutos. El resultado: un pan compacto, denso, oscuro, pero con un aroma profundo y un sabor que cuenta historia. No es solo un alimento, es una receta con más de 2000 años de antigüedad. Una combinación casi perfecta de nutrición y simbolismo. Una prueba de que, a veces, el conocimiento ancestral estaba adelantado a su tiempo. En tiempos modernos, muchas personas buscan superalimentos, dietas milagro o suplementos carísimos. Y sin embargo, este pan ya lo tenía todo. Así que la próxima vez que pienses en pan, recuerda que la Biblia ya tenía uno que lo hacía todo. Alimentar el cuerpo, sostener el alma y contar una historia. ¿Te animas a prepararlo? Déjame un comentario si te gustaría ver el paso a paso en video. Y si este tipo de contenido te interesa, suscríbete a Saber de Más para descubrir los secretos antiguos que aún tienen poder hoy. Gracias por acompañarnos en Saber de Más. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. En este canal exploramos datos curiosos, viajes, rincones escondidos, conciertos, eventos, realities y famosos, fauna, animales y mucho más. Compártelo con tus amigos y sigue descubriendo el mundo con nosotros. Hasta la próxima.